Hola a todos, el objetivo de esta lección es obtener la última fecha de conexión de cada usuario de una forma más óptima, puesto que a pesar de que acá estoy obteniendo y mostrando la información, el SQL utilizado para ello no es el más óptimo. Como podemos ver acá, esta consulta va a obtener todos los inicios de sesión de todos los usuarios de la lista, ordenados de forma descendente. Así que a pesar de que aquí solamente tengo 15 usuarios y solamente 14 de ellos tienen una fecha de inicio de sesión, podemos ver si ejecutamos esta consulta, por ejemplo, utilizando Tinker o nuestro administrador de base de datos, podemos ver que estamos obteniendo muchos más que 15 o 14 resultados. Y esto es porque yo estoy utilizando una relación has1 y las fechas de inicio de sesión que estoy obteniendo son correctas, puesto que estoy ordenándolas de forma descendente. Eloquent ORM va a tomar el primer resultado, que en este caso va a ser el más reciente para cada usuario, pero el SQL que se genera y se ejecuta detrás de cámaras no es para nada óptimo y nos podría traer problemas de rendimiento. Vamos a ver cómo podemos solucionar este problema utilizando subconsultas de SQL. En esta lección voy a apoyarme también en la prueba que escribí en la lección anterior. Así que aquí voy a hacer uso de un nuevo scope que no existe aún, llamado with last login. Y voy a llamar al método get para obtener los usuarios. Si reejecuto la prueba, la veremos fallar nuevamente. Nos dice que se está llamando al método no definido with last login. Ahora yo no voy a declarar este método directamente, sino que voy a hacer uso de un scope del mismo nombre, que voy a declarar acá en el modelo de usuario. Recuerda que cada uno de estos scopes va a recibir la consulta como primer argumento. Al reejecutar la prueba, por lo menos ya no voy a obtener el error anterior. Sin embargo, aún no he escrito la funcionalidad, así que vamos a proceder a hacer esto. Imagina que quieres obtener el ID de la conexión más reciente de un usuario. Seleccionarías en este caso el ID, donde el ID del usuario coincida con el valor del usuario actual. A continuación, ordenarías los resultados de forma descendente y utilizar el método latest, en este caso es equivalente a utilizar order by desk created at. Por último, llamaríamos al método limit para obtener un solo resultado en nuestra consulta y ejecutaríamos la consulta. Con esto estaríamos obteniendo el ID de la conexión más reciente del usuario dado. Pero en este caso yo no quiero ejecutar esta consulta de forma aislada, sino que quiero ejecutarla como parte de la consulta principal. Así que en vez de ejecutar la consulta acá, voy a almacenar esta consulta en una nueva variable que voy a llamar subselect. Y voy a agregar esta variable o esta otra consulta o subconsulta a la consulta principal a través del método addSelect. Acá voy a pasar como primer argumento un arreglo asociativo donde la llave va a ser el alias que quiero darle al valor y el valor va a ser la subconsulta que quiero que se ejecute dentro de la consulta principal. Y puesto que voy a obtener este ID de la última conexión, ahora puedo reescribir la relación lastLogin, como si se tratara de una relación belongs to. Ya no necesito este orden, puesto que se va a obtener un solo resultado para cada usuario. De nuevo, puesto que obtener este atributo lastLoginID es el equivalente a tener esta información directamente en la tabla de usuarios. Pero en este caso no vamos a necesitar duplicar la información, sino que vamos a obtener esta información utilizando la subconsulta. Sin embargo, acá tenemos un detalle importante en nuestro scope, puesto que esta subconsulta se va a ejecutar dentro de la consulta principal y no dentro de este modelo. No podemos obtener el ID del usuario de esta forma, sino que debemos obtenerlo de cada fila de la consulta principal. La consulta principal es donde obtenemos los usuarios, y sabemos que podemos obtener el ID del usuario de esta forma. Así que acá vamos a obtener el ID de la conexión, donde el valor de la columna UserID en la tabla de logins sea igual al valor de la columna ID en la tabla de usuarios. Y acá quiero obtener el ID de la tabla logins. Muy bien, si ahora regreso a la consola y reejecuto la prueba,
podemos ver que está pasando, lo que quiere decir que nuestra funcionalidad, al menos a nivel unitario, es equivalente a lo que teníamos anteriormente. Sin embargo, si yo recargo la página, podemos ver que hemos perdido la fecha de conexión de cada uno de los usuarios. Para que este código sea utilizado y podamos obtener el último ID de conexión de cada usuario, necesitamos por supuesto llamar a este método. De vuelta a User Controller. Acá voy a llamar al scope with last login. Y de vuelta al navegador, si recargo la página, podemos ver que obtenemos el resultado anterior. Para simplificar un poco el código dentro de mi controlador, acá puedo quitar esta relación y cargarla directamente dentro del scope en user.php. Con esto obtenemos el resultado anterior. Pero la diferencia en este caso es que ahora la consulta para obtener la información sobre el inicio de sesión de cada uno de los usuarios de la lista es mucho más puntual que antes. De hecho, si regreso acá a la consola y me conecto con Tinker para ejecutar una vez más esta consulta y contar la cantidad de resultados que estoy obteniendo, podemos ver que ahora estoy obteniendo solamente 14 en vez de 80. Por otro lado, acá también puedes ver la consulta que se genera y nos permite obtener la última fecha de conexión de cada usuario. Podemos ver que no solamente obtenemos todas las columnas de la tabla de usuarios, sino que también anexamos a nuestra selección el resultado de esta subconsulta, donde estamos obteniendo el ID del último inicio de sesión de cada uno de los usuarios de nuestra tabla de usuarios, o al menos de los usuarios que estamos mostrando acá, en esta primera página. Y si queremos ir aún más lejos y ahorrarnos una consulta, podemos obtener directamente la última fecha de conexión y para esto voy a utilizar primero un atributo dinámico. En vez de obtener la fecha de conexión de esta forma, voy a utilizar el nuevo atributo lastLoginAt. Nota que estoy primero haciendo el cambio dentro de la prueba para trabajar en esta funcionalidad de forma unitaria. Si ejecuto la prueba, por supuesto va a fallar, porque lastLoginAt está retornando null. Pero de vuelta al modelo de usuario, puedo declarar esta propiedad dinámica y retornar, por supuesto, la misma información de antes, la última fecha de conexión. Con esto la prueba debería pasar. Y puesto que mi prueba unitaria está pasando, puedo regresar en este caso a la vista raw.blade.php y hacer el cambio para trabajar con el nuevo atributo dinámico. Y puesto que ya no quiero depender de esta relación, voy a utilizar optional para envolver este llamado. Si quieres aprender más sobre este helper, no olvides revisar la serie sobre Null Object Pattern acá en style.net. Muy bien, de vuelta al navegador, si recargo la página, deberíamos ver un error. Se intenta obtener el atributo createdAt en algo que no es un objeto, y esto se produce en la vista raw.blade.php. Sin embargo, si utilizamos ignition para revisar nuestro stack trace, podemos ver que la línea previa que se ejecuta es esta línea de acá, y acá es donde se produce el error, así que voy a editarla. Para asegurarme de que en caso de que esta relación retorne null, no se produzca un error, voy a envolverla en el helper optional. Con esto puedo recargar la página, ver que la prueba unitaria está pasando, pero que también la prueba en el navegador va a funcionar nuevamente. Muy bien, en este punto tendríamos que modificar todas nuestras vistas para asegurarnos de que estamos utilizando este atributo lastLoginAt. Pero como en este caso tengo una sola vista, ahora puedo proceder a hacer el cambio dentro del modelo user.php. Aquí con este scope ya no voy a obtener el ID del último inicio de sesión, sino que voy a obtener la fecha directamente. Y voy a cambiar este alias de lastLoginID a lastLoginAt. Ya no voy a trabajar con esta relación lastLogin. Aunque por supuesto podríamos crear dos scopes, uno para trabajar con la relación y otro para obtener la fecha directamente. En este caso creo que obtener la fecha directamente es más que suficiente. Así que voy a eliminar esta relación como puedes ver y puesto que ahora voy a tener esta información directamente como un atributo en mi modelo de usuario, ya no voy a utilizar este atributo dinámico.
Lo agregué únicamente para poder hacer la refactorización paso a paso. Con esto deberíamos ver que nuestra prueba unitaria sigue pasando. Pero al recargar la página dentro del navegador, podremos ver que hemos perdido esta información. Y esto sucede por un bug bastante sutil. No se arroja un error en la vista porque estamos utilizando el helper optional. Pero el problema acá es que nuestro atributo lastLoginAdd ya no contiene una fecha de Carbon que podamos formatear, sino que por el contrario contiene una simple cadena. Vamos a revelar este bug en nuestra prueba unitaria, utilizando la aserción AssertInstanceOf para comprobar que realmente estamos obteniendo una instancia de Carbon cuando obtenemos la fecha de conexión de esta forma. Si reejecuto la prueba, la deberíamos ver fallar. Falla indicando que esta cadena sea una instancia de Carbon. Así que para que Laravel retorne una fecha en vez de una simple cadena, debemos asegurarnos de utilizar la propiedad cast que hemos visto previamente. Y el cast lo voy a hacer a datetime. De esta forma la prueba unitaria vuelve a pasar y por otro lado, si recargo la página, volvemos a tener la información de conexión de cada uno de nuestros usuarios, excepto de mi usuario administrador que no tiene fecha de conexión. Por otro lado, podemos ver acá que la consulta que estamos ejecutando es mucho más limpia que antes, puesto que estamos obteniendo la última fecha de conexión directamente a través de nuestra subconsulta, ya no necesitamos la consulta adicional. Por último, si has estado siguiendo este curso, crea un panel de control con Laravel acá en style.net. Recuerda que previamente escribimos una clase llamada UserQuery. Acá podemos entonces colocar nuestro scope, pero en este caso vamos a quitar el prefijo scope y por otro lado ya no vamos a trabajar con el argumento query, sino directamente con this, porque acá vamos a estar dentro del query como tal. De vuelta al navegador, sin embargo, si recargo la página vamos a ver un error, tratando de llamar al método onlyTrashedIf en null. Esto es porque ahora nuestro método withLastLogin no está retornando nada. Así que debemos asegurarnos de vuelta a UserQuery de retornar this para poder seguir encadenando los métodos. Con esto podemos ver el listado de usuarios nuevamente. Por otro lado, si estás utilizando el método query y te molesta esta advertencia de método no encontrado que nos da el editor, a pesar de que por supuesto nosotros sabemos que nuestro código funciona perfectamente, podemos regresar a nuestro modelo de usuarios y acá hacer un pequeño truco. Voy a sobreescribir el método estático query de Eloquent y acá voy a agregar un docblock para especificar que voy a retornar una instancia de UserQuery, que es en este caso lo que retorna nuestro método newEloquentBuilder, como vimos en una lección anterior. Si ahora regreso a UserController, podemos ver que la advertencia ha desaparecido y volvemos a ganar autocompletado de métodos.